La idea, que es la que van a abordar tres de los autores que participan en la exposición, María Gés, Queco, Mauro Entrialgo, además de Álvaro Pons, crítico y profesor, que hablarán bajo su perspectiva de cuál es esa relación entre arte y cómic a lo largo de, bueno, pues de este más de siglo y medio que lleva el cómic con existencia propia, de que surgió a final del siglo XIX, vinculado a los medios de comunicación masiva, a los periódicos, y que luego, bueno, pues tuvo una cierta evolución que en muchos momentos se ha vinculado a lo que era la cultura infantil, es decir, los tebeos para niños y el cómic para adultos, pues en pocas ocasiones ha tenido una industria potente detrás, salvo en el caso de Francia y algunos otros países. Pero la idea de la exposición es que no haya compartimentos estancos entre los diferentes autores y entre los temas, sino que hay diferentes hilos que los unen y que pretendíamos que cada espectador o cada visitante pudiera crear sus propios hilos en función de sus intereses. Ahí se va pasando, hay un cierto recorrido por propuestas históricas, el papel de las vanguardias, incluso autores de otra época como el Bosco. A ver, este es un tema que así para abordarlo dices, el cómic y el arte. Para empezar, el cómic es un arte, ¿no? Yo mi relación personal con el arte, digamos, porque o sea, hablamos aquí, supongo que estamos hablando de todo el arte en general, pero a lo mejor el que más relacionado pueda estar con el nuestro puede ser, yo que sé, o el cine o la pintura. Yo, por ejemplo, con la pintura no he tenido nunca una relación más que de la relación del artista pop, ¿no? A mí el arte que está en los museos, en el Prado o en los museos de arte moderno, me parece una maravillosa colección de imágenes con las que jugar, ¿no? Básicamente mi relación con el arte ha sido esa, ¿no? La de utilizarlo como referencia. Muchas veces yo recuerdo en Cuatro Botas utilicé cuadros renacentistas, ¿no? en una historia que era muy loca, ¿no? Llena de referencias así a la cultura pop y tal, y también me interesaba esto, ¿no? que no solo fueran los dibujos animados o el cine de serie B, que son cosas que me gustan mucho, ¿no? Sino que también hubiera, meter dentro de ese mundo precisamente serie Bizar, no sé si se puede decir así, los grandes buques insignias, ¿no? del arte eterno, ¿no? Claro, nosotros nos planteamos al principio, me decía, ¿tú esto cómo lo ves? ¿Tú te atreverías a hacer tu propia versión del Saturno devorando a sus hijos? Digo, pues no. Digo, no, porque el Saturno devorando a sus hijos es acojonante, ¿no? Y ya está bien así, y si lo pones, la imagen la vas a identificar enseguida. Para mí una cosa así, de las más increíbles que me ha pasado en esto de dibujar fue cuando nos llamaron del Museo del Prado, ¿no? Yo en el Museo del Prado creo que había, lo mismo que hay gente que dice, ah sí, yo leía TVO de pequeño, yo soy de los que digo, sí, yo fui al Museo del Prado de pequeño y no he vuelto a ir, ¿no? Y entonces esto les ofendía mucho, digo, os jodéis, esta es mi vida, ¿sabes? Ha sido mi vida siempre. Y cuando entramos en el Museo del Prado, claro, allí nos encargaron uno de los tebeos a los que ha hecho referencia, el de Max, está en la misma colección que nosotros. El nuestro, el de Antonio Atarriba y mío, era con motivo de la exposición del pintor José de Rivera, ¿no? Y nos plantearon un diálogo, o sea, un diálogo entre la historieta y la pintura de Rivera, ¿no? O sea, no querían una biografía, no querían esto que explicáramos Rivera a los chiquillos, ni cómo pinta, ni nada. Dice, hacer lo que os dé la gana. Bueno, toda esta historia, digamos que acaba aquí, ¿no? O sea, desde en el Prado, ¿no? O sea, vamos a poner un final, pues a mí no me gusta que las cosas no acaben bien, ¿vale? Claro. O sea, digamos que todo esto ha llevado desde los años 80 al Museo del Prado. Yo la verdad es que como nunca me he considerado artista, yo siempre me he considerado artesana, dibujante, o para mí lo que viene siendo referente a las artes gráficas, o sea, las artes pictóricas del mundo del arte, yo nunca me he sentido identificada con todo ese mundo. Me parece que tiene
como un discurso que no va nada acorde conmigo, y que yo a mí lo que siempre me ha interesado ha sido el mundo de los libros, en cualquier formato, el mundo de los libros que tienen ilustraciones, el álbum ilustrado, que a mí aquello se me olvidó que existía. Yo desde pequeña siempre he dibujado, no solo dibujaba, sino que además contaba historias, pero tampoco tenía yo la cercanía al mundo del cómic, porque el cómic no era una cosa de chicas, y los cómics que podían llegarnos a nosotras, no hablaban para nada, o sea, el papel de la mujer o de la niña dentro de los cómics era un papel muy secundario y en el que nosotros no nos sentíamos identificadas. Yo, de mi infancia, creo que los cómics que recuerdo es Asterix y Obelix, Zipizape. Siempre he consumido libros escritos y protagonizados por hombres, ¿verdad? Que el papel de la mujer siempre ha estado como muy relegado, y ahora tengo como un ansia de consumir todo lo que hace la mujer y de repente ver cómo nos retratamos entre nosotras. También hay ahora muchas dibujantes de cómics, pero también seguimos siendo minoría. Y lo que sí que ocurre es que en los salones del cómic, cuando una mujer presenta su cómic, el público mayoritario que acude a sus presentaciones son mujeres. Que esto también me parece como muy triste. Nos hemos metido en este mundo, pero nos cuesta mucho que nuestro trabajo, o sea, que el público que tengamos sea diverso, que haya hombres y mujeres que consuman lo nuestro. Yo, si conocéis mi trabajo, quien no, yo lo digo, mi perspectiva ahora mismo, yo ahora me he implicado mucho con la lucha feminista, ¿no? Y con concienciar, y con dialogar, y con expresar. Entonces yo decidí que quería utilizar mi trabajo como altavoz para esto. Yo me dedico principalmente a contar cosas, sobre todo usando imágenes y palabras. A veces uso las dos cosas y eso se suele llamar cómic. Este primer dibujo que muestra que lo ideal, se supone, en la percepción contemporánea de las artes, es que lo importante es la obra y el contenido final, lo que muestras a la gente, y que la forma de llegar a él por cualquier arte, aquí he puesto pues un pincelico, por la música, por la escritura, por la pintura, en principio debería dar igual. Vale, y ahora esto es para ilustrar que, como iba a hablar de las diferencias entre un artista y un historietista, venía a representar el artista para que distingáis siempre entre el que va de negro y lleva gafas. En realidad, un historietista y un artista se parecen muy poco. O sea, porque un historietista está en su casita, encerrado todo el día, currando. Sus tebeos van a los kioscos, ahora ya más que a kioscos, a librerías especializadas. Esa mano simboliza el encargo, está muy acostumbrado al encargo, y está en su mesa encerradito en casa. Mientras que el artista está relacionado con las instituciones, sus obras se ven en los museos, están al tanto de los concursos todo el día, tienen un discurso teórico, como decía María, abrumador, porque tienen que justificar todas sus obras teóricamente, mientras que el dibujante de cómics pocas veces habla sobre sus propios cómics. En cambio, otra forma de tratar el arte en las historietas es el ensayo puro y duro. Hemos visto que la de Velázquez está entre biografía y ensayo, y un ensayo, uno de los primeros ensayos sobre arte en forma de cómic es el arte de Juan Josáez. Y luego hay una última forma de abordar el arte en las historietas, que es en la propia esencia. Son cómics que no es que hablen de un arte externo, es decir, no hacen una biografía de un artista o un ensayo sobre lo que supone el arte, no, sino que el mismo cómic pretende ser una obra de arte, o por lo menos lo intenta, abordando las restricciones y intenciones que suele tener el arte. Me refiero a cosas como, por ejemplo, como la historieta que hemos mostrado antes, que está en la exposición, de Ana Galván, o algunos ejemplos más. Miguel Noguera es alguien que tampoco creo que haya leído tebeos de pequeño, es alguien que evidentemente ha estudiado Bellas Artes y que las pretensiones artísticas que tiene, en vez de haber elegido la pintura o el vídeo o cualquier
método tradicional de los artistas contemporáneos, ha elegido contar sus cosas por medio de monólogos cómicos y de libros que en realidad tienen un poco de cómic, pero que en esencia son arte, ¿no? Ahora es lo contrario. ¿Cómo influye las historietas en el arte? Pues o sea, en vez de lo que decía antes, de que un historietista va a una exposición, ve un cuadro y luego copia el estilo para sus historietas, también ha existido lo contrario. Hay gente que veía historietas y luego copiaba el estilo para sus cuadros. El caso más conocido, ya sabéis, que es el de Liechtenstein, o como se pronuncie, nunca soy capaz de decirlo. Pero hay muchos más artistas que han extraído modos y maneras de la historieta para sus cuadros. Y luego existe otra forma de utilizar los mecanismos de la historieta en el arte, que son artistas que en realidad están haciendo cómics, pero que utilizan canales propios del arte. A mí la única definición de cómic que me gusta es una que sacó Terry Grunstein, que dice que es un objeto cultural no identificado, un OCNI. Es algo que está por ahí, inidentificado, ¿no? El cómic es un arte que nace de una pulsión humana, que es la de contar historias. Yo siempre comento que la primera forma de contar historias es la narración oral, cuando la gente se contaba historias. Ahí en nuestros queridos antepasados en las cavernas, cuando no tenían otra cosa que hacer, se contaban historias unos a otros. Lo que pasa es que entonces se daban cuenta de que esas historias tenían poco recorrido, porque es que en aquella época no vivían más de 20 años, con lo cual era muy difícil que una historia tuviera mucho recorrido. A alguien se le ocurrió que la manera de que tuviera continuidad era pintarla en las paredes, y empezaron a pintar historias en las paredes, ¿no? Ahí, no voy a decir que nace el cómic, pero sí que empieza lo que hoy llamamos cómic, después de 2000 años, ¿no? o 20.000 años de contar historias dibujadas. Vemos como a lo largo del tiempo vamos a encontrar muchísimos libros que efectivamente esa narración dibujada estaba ahí. Lo que pasa es que es cierto que en un momento dado, allá por el siglo XVIII, esa forma de contar historias pues va a tener un pecado original, y es que en un momento dado se empiezan a contar historias satíricas. Cuando Tozer empieza a hacer sus literatura en estampas, lo que llama literatura en estampas, o William Hogarth empieza a hacer sus estampas satíricas, lo que hacían es reírse de la situación, de lo que veían a su alrededor. Y eso yo creo que es donde nace el pecado original del cómic, porque cuando metes humor en un momento y la sátira, la alta cultura no acepta eso. Si tú haces sátira, no haces alta cultura. Hacer alta cultura es dibujar a la Virgen con todo el dolor que quieras, al Cristo dolorido que decías antes de Grunwald, pero si tú te estás riendo de algo, eso no es alta cultura. Además, normalmente como te estás riendo de la alta sociedad, no solo es alta cultura, sino que estás jodiendo a los que están pagando la alta cultura, con lo cual no les hace maldita la gracia, ¿no? Y eso genera pues un distanciamiento entre el arte y el cómic. Teóricamente no hay ninguna diferencia, pero es cierto que socialmente sí que ha existido esa diferenciación, que la lleva pues, a una consideración puramente infantil durante décadas. Es cierto que en algún momento, allá por los años 60, hay gente que empieza a considerar el arte algo diferente. El arte del cómic, que considera que sí que es un arte. Por los años 60, por ejemplo, pues grupos como el CELEG, el Centro de Estudios de la Literatura y la Expresión Gráfica en Francia, con gente como Humberto Eco, como Frances Lacassagne, como gente como Pierre Coupery, pues empiezan a analizar la historieta y dicen, no, esto es un arte con todas las de la ley. De hecho, empiezan a darse movimientos artísticos que reivindican el cómic, como es la figuración narrativa, como es el pop art, y empieza a haber un diálogo otra vez entre cómic y arte. Empieza a haber un diálogo. Y ese diálogo reivindica el cómic, y tenemos que en 1967, por primera vez, se expone cómic en el Museo del Louvre. No, Museo del Louvre no, en Arts and Métiers, dentro de lo que es la estela del Louvre, ¿no? De alguna manera, el arte reclama al cómic. Y nos vamos a encontrar con otra esquizofrenia más de las que ha sufrido el cómic. ¿El cómic es arte o es literatura? Por un lado están los que reivindican que es solo un arte y los que reivindican que no, que está dentro del ámbito de las artes narrativas. En el fondo, el cómic es también narrativa, evidentemente, y es arte, y es todo. Yo creo que el problema que tiene el cómic es que es todo a la vez. Quizá muchas veces, cuando intentamos definir el cómic, nos encontramos con un problema, porque intentamos definirlo sin saber qué estamos definiendo. Hay muchas definiciones, por ejemplo, del cómic, que apuntan al hecho de que sea un medio masivo, un medio que necesita reproducción. Pero es que ahora estamos hablando del cómic como un medio de comunicación. Otras reivindican la parte artística.
Y estamos reivindicando el cómic como una de las artes. Otros hablan solo y exclusivamente de la parte formal, pero es que están entrando dentro del punto de la semiótica. Están reivindicando el cómic como un lenguaje. Con lo cual, al final resulta que el cómic, el problema que tiene, y yo creo que es el problema para ser reconocido como arte, como algo, es precisamente su capacidad camaleónica de presentarse de diferentes maneras. Hace poco leía un artículo muy interesante que decía que el cómic no es un lenguaje, no es un medio, ni siquiera es un arte, es un sistema semiótico. Lo que llaman los semióticos es un sistema semiótico. Es mucho más. Es todo un sistema de comunicación entre humanos, un sistema de relacionarnos, que engloba la expresión artística, que engloba la comunicación, que engloba el diálogo, que engloba el dibujo, todo eso metido dentro de algo mucho más gordo. Y el cómic sí que en ese sentido es todo eso.